del capital con la noción misma de empresa. La empresa, se dirá, es el empresario y nada más que el empresario. El propietario del capital es el dueño absoluto del poder de informar. Igual da que el propietario sea público o privado. El propietario del capital, en todo caso, determina lo que es información y la información que se difunde. Bueno, pues el periodismo, como profesión y tal como la entendemos hoy en día, tiene su origen precisamente en esta etapa. ¿Por qué tiene su origen en esta etapa? Pues una etapa a finales del siglo XIX en la que el desarrollo de la prensa industrial lleva precisamente a la disociación de las figuras de editor y periodista. Es decir, quién es el dueño de la empresa en la que se produce la información y quién es el profesional dentro de esa empresa que genera la información. Y de esta manera, la figura del editor pasa a ser asociada a las funciones de aportación de capital, bien por parte de un inversor con perfil industrial y objetivos, por tanto, de beneficios industriales, o bien por parte de un grupo ideológico, en cuyo caso los objetivos económicos se confundían con otros objetivos centrados en la obtención de influencia política, cultural o social. El periodista en esta primera etapa era un trabajador más de la industria, cuyos rasgos podían resumirse en los siguientes. 1. Falta de identidad profesional, es decir, cualquiera podía hacer el trabajo. Yo no sé si reconocen esta situación todavía en nuestros días en muchos de los medios en los que trabajamos o que conocemos. Segunda, falta de condiciones mínimas, mal pagado. Ha sido tradicionalmente una profesión mal pagada y estamos hablando de los albores también del siglo XX. Y luego, falta de ética y de prestigio. Ha sido una profesión que y lo seguimos viendo y de manera cada vez más acentuada en las encuestas que tienen que ver con el prestigio institucional de determinadas profesiones y de determinados ámbitos institucionales, pues como la profesión de periodista tiene niveles más o menos bajos de percepción y de aprobación social, ¿no? Pero en aquella época dices, bueno, pues así surgió, así nació. O sea, en los orígenes nació como una profesión sin identidad, mal pagada y sin prestigio ni razones éticas para su desarrollo, ¿no? Otro autor español, Hugo Aznar, que ha trabajado mucho sobre cuestiones de ética profesional, dice: cualquiera, con tal de que supiera escribir y fuera capaz de aprender ciertas técnicas básicas, podía realizar la mayor parte de las tareas de la redacción. Los periodistas tenían una condición similar a la del resto de operarios de la prensa. Se trataba de un oficio más, aprendido en el lugar de trabajo y para el que apenas era suficiente cierta dosis de iniciativa personal. Bueno, pues esta concepción ha seguido vigente hasta nuestros días en algunos sistemas de medios. De hecho, cuando el principio de libertad de expresión se entiende fundamentalmente como derecho a publicar, esto es un derecho de los editores y propietarios de los medios, es fácil que los derechos de propiedad se extiendan a la esfera editorial y a los contenidos. Pongo 3 ejemplos de la prensa británica y seguro que ustedes aquí son capaces de recuperar y reconocer ejemplos también de su entorno local. Decía Rupert Murdoch, que seguro que les suena, ¿no? Dice, propietario de News of the World, que después de un tremendo escándalo precisamente al que le llevó la falta de ética de los medios del conglomerado que él dirigía en el Reino Unido, pues se vio abocado a la disolución de parte de su corporación para hacer frente a algunos escándalos que surgieron por una falta de ética en estos medios, ¿no? Decía a finales de los años 80, dice: no he hecho un camino tan largo para no interferir, el propietario de los medios, respecto al contenido de los medios, ¿no? Y eso es una respuesta que le dio al director de News of the World cuando éste le expresó su preocupación por la directa intervención del magnate en los contenidos diarios del periódico que acababa de adquirir en el año 69. Y Victor Matthews, que era un constructor sin experiencia en medios de comunicación y que adquirió el Daily Express, un periódico con más prestigio que el News of the World, en 1977 se refería de esta manera a la independencia de los periodistas. Los redactores tendrán completa libertad en la medida en que se ajusten a lo que yo diga. Y Robert Maxwell, que se hizo con la propiedad del Daily Mirror en 1984 bajo la promesa de respetar la independencia de sus profesionales, se caracterizó hasta su fallecimiento en 1991 por una interferencia tan continua en la labor de los periodistas que trabajaban en este medio que llegaba a suplantar las funciones del redactor jefe. Y todo ello para moldear un periódico a la medida de sus intereses particulares, de los que, en expresión propia, el diario solo era megáfono. Bueno, pues esta concepción empresarista de la información, que evidentemente se ha trasladado hasta nuestros días,
todas estas etapas no son etapas cerradas, sino que coexisten y tienen fronteras diluidas, ha sido objeto de crítica desde prácticamente sus orígenes y desde muchos frentes, ¿no? Las revisiones de las que ha sido objeto la concepción del editor como único garante y titular de la libertad de información, el editor como propietario de medios, pues han tenido su impacto también en el derecho a la propiedad, ¿no? Que hasta entonces era un derecho resumen, entendido como derecho resumen de todos los derechos y carente de dimensión directa social. Bueno, pues en medio de los síntomas de agotamiento del planteamiento liberal, que como digo, sigue vigente todavía en la mayor parte y en muchos entornos en los que de nuestras sociedades contemporáneas, bueno, pues hace acto de presencia en medio de estos síntomas de agotamiento la etapa, lo que se llama la etapa profesionalista de la información, en la que se pone de manifiesto, dice Soria, todo el valor que hay que conceder a los que no son titulares del capital económico, pero sí lo son del capital intelectual y humano que existe y se condensa en las redacciones de los medios informativos. Es decir, hablamos de los periodistas, que comienzan a reclamar, a partir sobre todo del segundo tercio del siglo XX, autonomía respecto del editor, estableciendo cortafuegos más o menos eficaces, en muchos casos muy poco eficaces, entre unos y otros, editores y periodistas, es decir, el ámbito de la propiedad, la parte que tiene que ver con la gestión económica de las empresas y sus objetivos de rentabilidad, y la parte que tiene que ver con la información que generan los periodistas. Bueno, pues estos empiezan a establecerse cortafuegos. Y de esta etapa pasamos directamente a la que se llama la etapa universalista de la información. Lo que caracteriza esta etapa universalista de la información es la comprensión de la información como un derecho universal, cuyo titular, es decir, cuyo propietario ya no es el empresario, ya no es el poder real, desde luego, tampoco lo es el empresario, pero tampoco el profesional, porque la propiedad de la información, entendida como un coto, un ámbito de actividad libre y exclusiva de los profesionales de la información, lleva al corporativismo profesional, ¿no? Bueno, pues en la etapa universalista de la información se entiende la información como un derecho universal. Y el hecho catalizador es la formulación en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 del derecho a la libertad de opinión y de expresión, que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La información, decía, por tanto, ya no es un derecho del Estado, ni de los propietarios de los medios, ni de los periodistas, sino que el titular del mismo pasa a ser cada ciudadano. La primera vez que este derecho a la libertad de expresión y opinión aparece bajo la denominación de derecho a la información es, y a mí me resulta significativo ponerlo de manifiesto, es en un documento de la Iglesia Católica, que es el Decreto Intermirifica del Concilio Vaticano II, que es la primera vez que acuña esta denominación. Dice Soria, la idea de que la información es el objeto de un derecho humano y la libertad el único modo de ejercitar con sentido ese derecho, llevará a esta conclusión revolucionaria. La información pertenece al público. Y esto tiene una repercusión inmediata en la función profesional del periodista, cuya actividad se desarrolla por y para los ciudadanos, lo que a su vez se traduce en el desarrollo de mecanismos legales como la cláusula de conciencia, que creo que aquí en México también está regulado y protegida, y se protege precisamente en función no del sentido corporativo de la protección de un colectivo determinado, sino se protege para que el periodista pueda ser independiente de las presiones económicas o políticas en función de sus derechos, de su libertad para informar a un público que tiene unos derechos que son realmente, y es el titular de los derechos a los que tiene que dar cuenta el periodista, ¿no? O el secreto profesional, que también se encuentra, si no me equivoco, aquí regulado. En España estamos todavía, bueno, pues algunos derechos están todavía pendientes de su desarrollo máximo, ¿no? Bueno, pues el objetivo de todo esto es garantizar la independencia frente a las presiones, ¿no? Bueno, pues retomando el hilo principal de lo que quería transmitirles, ¿no? Que es la necesidad de la profesionalización de quienes integran las redacciones de los medios informativos. Este proceso de profesionalización que conlleva, digo, la noción de un servicio a una ciudadanía que es titular del derecho, exige dos requisitos. Uno, formación específica.
O sea, necesitan algo que prepare a los profesionales que tienen que hacerse cargo de cumplir con este derecho de la ciudadanía, pues unas capacitaciones que sean específicamente orientadas a la perfecta cobertura de estas necesidades, ¿no? Y lo segundo, la adopción de códigos de conducta, ¿no? O sea, además también dotarse de un ethos que permita hacer reconocible la actividad que uno desarrolla en el marco en el que la desarrolla. Bueno, pues esto nos lleva también a considerar cómo han ido evolucionando las dos vías que han ido teniendo como objetivo esta configuración de la profesionalización del periodismo. Por una parte los estudios de periodismo y por otra parte los códigos deontológicos. En España, y lo pongo como punto de partida, pues porque en un país como México estos estudios llegaron más tarde, pues el primer estudio que se puso en marcha fue uno en el año 1887, es decir, a finales del siglo XIX. Estábamos, recuerdo, en plena revolución industrial, aparecía el periodismo ya vinculado a grandes grupos de empresa. Bueno, pues en ese año se pusieron en marcha unos estudios concretos, un curso en la Universidad de Salamanca. Después, en las décadas de los años 20 y 30, se crearon varias escuelas de periodismo, una de ellas inspirada en la escuela de Joseph Pulitzer en la Universidad de Columbia. Después vino la guerra y en el año 1971, después de varios procesos de creación y desaparición de distintos modelos de organización de los estudios, se crearon las facultades de Ciencias de la Información. O sea, estamos hablando de hace 50 años, ¿no? En el año 1971. Y los estudios de periodismo acceden al ámbito universitario y pasan a ser parte de lo que son estudios universitarios. En otros países, bueno, pues entre las primeras escuelas de periodismo pueden citarse la de Columbia, la Escuela de Periodismo de Lille, que es de 1924, y en la actualidad, bueno, pues la extensión de los estudios de periodismo difiere mucho según países, ¿no? En países como Italia y Gran Bretaña están poco extendidos, mientras que en Estados Unidos, Grecia, Holanda, Finlandia, Suecia, España y gran parte de Latinoamérica, los estudios universitarios se han ido extendiendo en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues hay un dato que me parece muy significativo, o sea, todo esto por dejar ya el marco histórico de referencia, ¿no? En España, desde la incorporación de los estudios de periodismo a la universidad en los años 70, los estudiantes no dejaron de crecer y han estado creciendo hasta prácticamente la década actual en la que estamos, ¿no? Y esto ha sido, digo, hasta ahora mismo, ¿no? A partir de la primera década de este siglo, del siglo XXI, se observa un descenso progresivo en el número de alumnos que acceden a los estudios de periodismo. Y tenemos solamente en cuenta, aquí estoy hablando solamente de los estudios de grado. O sea, después de un periodo de crecimiento que posiblemente tenga mucho que ver pues, con el surgimiento de un entorno de libertades que demandaban también profesionales capaces de que esas libertades fueran materializadas a través de los medios de comunicación, las libertades de expresión, de libertades de opinión, libertad de información, bueno, pues vemos cómo llega un punto en el que eso eclosiona y ya empieza a decaer, ¿no? De hecho, pues en los últimos 4 años el retroceso en los alumnos que cursan estudios de periodismo ha sido superior al 5%. Yo no sé si sucede lo mismo en un país como México, pero podemos advertir que hay un cierto retroceso de lo que es la formación específica de periodistas en universidades, dentro de facultades de comunicación o de ciencias de la información o como queramos llamarlas, pero estudios específicos de periodismo. Bueno, pues este es un retroceso que tiene que ver tanto con la pérdida de prestigio de la profesión como con la crisis de las empresas informativas, claro, que hacen de la salida profesional del periodismo pues una salida profesional poco atractiva, ¿no? O sea, entonces se han dado la confluencia de estos dos tipos de factores, ¿no? De acuerdo con estudios de análisis de mercado laboral, los egresados de periodismo están entre los que perciben menor salario de entre todos los titulados universitarios. Bueno, pues esto es evidentemente un factor que coadyuva a que los estudios no sean un atractivo concreto para los estudiantes que acceden a la universidad, ¿no? Y estas son también algunas de las razones que se esconden detrás del altísimo porcentaje de personas que se arrepienten de haber seguido estos estudios y que llega al 87% en Estados Unidos y Reino Unido, según un informe de la plataforma de empleo en línea SeekRecruiter, citado por el diario El Confidencial. En España, según otro estudio realizado por Randstad Research en colaboración con la Universidad de San Pablo CEU, solo el 40% de quienes han estudiado el grado en periodismo repetiría, que es el 6º porcentaje más bajo
de las 101 carreras analizadas. Es decir, hay un retroceso no solo en el volumen de alumnos que acceden, sino también en la satisfacción que los alumnos tienen con la cualificación que reciben y con sus expectativas profesionales, ¿no? Pero es que además de la falta de perspectiva laboral, cabe apuntar como causa secundaria del desencanto con los estudios de periodismo las dificultades de las facultades de comunicación para configurar planes de estudio que atiendan a las necesidades formativas de una actividad profesional que exige niveles cada vez mayores de competencia tecnológica y capacidades analíticas. El primer plan de estudios propuesto por Joseph Pulitzer para su escuela de periodismo se basaba en una concepción humanista y global de la formación del periodista, en la que se incluían derecho, ética, literatura, historia, sociología, economía. Esta configuración, junto con algunas disciplinas de carácter más técnico, ha sido dominante en muchas de las titulaciones de periodismo hasta adentrados los años 80 del siglo pasado. A partir de este momento, la integración de procesos de producción dentro de las empresas, caracterizadas a su vez de manera creciente por procesos de integración vertical, puso de moda la figura del periodista multimedia, del que seguro que ustedes son también conocedores e incluso rehenes, porque muchas veces en los entornos profesionales en los que nos hemos podido desarrollar, pues la exigencia de un profesional que sea capaz de generar información para todas las plataformas de distribución de las mismas, pues ha sido una de las características claras de las empresas, de los grupos periodísticos, ¿no? Bueno, pues el escenario profesional se ha ido haciendo cada vez más complejo hasta el punto de obligar a una reconfiguración de las funciones y tareas de los profesionales de la información en el seno de las redacciones periodísticas. Entonces, ¿qué tipo de reconfiguración se ha producido y hasta qué punto esta ha afectado a la esencia de la profesión de periodista? Bill Kovach y Tom Rosenstiel, que posiblemente son dos de los autores sobre periodismo más conocidos e influyentes, dan respuesta a esta cuestión en una obra publicada hace casi 15 años con el título Blur, How to Know What's True in the Age of Information Overload. Esta obra no ha sido traducida al castellano. Bueno, pues los autores se habían hecho mundialmente conocidos por su obra Los elementos del periodismo, que esta sí está traducida al castellano. The Elements of Journalism, What News People Should Know and the Public Should Expect. La primera edición fue publicada en el año 2001. Supongo que lo conocen, pero quienes estén interesados en el tema del periodismo les recomiendo como lectura obligatoria para quien se dedica a estos estudios y también a su investigación. Bueno, pues en Los elementos del periodismo, Kovach y Rosenstiel buceaban en la esencia de la profesión, extraída directamente de lo que el propio colectivo profesional percibe como un ethos propio y singular, destilado por los autores tras un ingente esfuerzo de investigación y análisis del discurso profesional, y el resultado era una reivindicación de la misión del periodismo al servicio de los ciudadanos, a quienes el periodista debe lealtad por encima de otros intereses, y la consagración de la disciplina de verificación como el método propio que permite al periodista materializar el principio central de adhesión a la verdad recogido en los códigos deontológicos. Bueno, pues en Blur, que es una obra bastante posterior, Kovach y Rosenstiel dan un paso más y se preguntan qué lugar quedará para esta disciplina de verificación en la era de la saturación ininterrumpida de los foros públicos electrónicos y, sobre todo, quién y cómo asumirá la función básica de dotar de sentido una realidad inabarcable en su conjunto, función que hasta ahora recaía en los profesionales que trabajan en la prensa tradicional. Y dicen, el problema no es si el periodismo podrá sobrevivir como tal en este nuevo universo, sino cómo podrán los ciudadanos aprender a distinguir el verdadero periodismo de lo que no es. La otra cara de la moneda es cómo deberán transformarse las redacciones informativas para facilitar a los ciudadanos lo que estos precisan. Y dicen ellos, y esto lo recupero y lo utilizo siempre que puedo porque me parece que es un reclamo a la esperanza, dicen, el periodismo no solamente no ha muerto, dicen, sino que hay cabida para un periodismo nuevo y mejor que el practicado hasta nuestros días. Un periodismo más exigente y comprometido, que es lo que ellos llaman el next journalism, es decir, el periodismo que viene después de que el periodismo que hemos conocido haya muerto y que ellos caracterizan como periodismo de verificación frente a otras actividades que se autoproclaman periodísticas, pero no lo son. Bueno, pues todo esto va unido, es decir, la evolución de los estudios y de la formación que hace falta a la incorporación de códigos deontológicos, ahora mismo extendidos y comunes en prácticamente todos los sistemas que conocemos, pero todavía incorporando ámbitos nuevos de comprensión y de debate a raíz precisamente de los desarrollos técnicos y sociales de las sociedades en las que estamos, ¿no? Bueno, pues
Quiero terminar, porque me indican aquí que ya me he excedido, la verdad es que tenía previsto, no he contado el tiempo que iba a tardar, pero llevaba para mucho más que para la media hora que tenemos, así que discúlpenme por la celeridad de la presentación. Pero no quiero perder el hilo de lo que realmente quería comentarles, ¿no? Junto con el retroceso de los estudios de comunicación, se está produciendo en estos momentos en paralelo, dentro de las propias universidades, pero también dentro del sector profesional, un desdibujamiento de los bordes profesionales entre lo que es estrictamente periodismo y lo que son otras actividades que tienen que ver con la comunicación. Me refiero fundamentalmente al ámbito de la comunicación corporativa y la comunicación publicitaria. Si uno echa un vistazo al pasado y a las advertencias que los códigos deontológicos de lo que es el recorrido y el ethos profesional del periodismo marcan como una de las fronteras que no se deben traspasar, es precisamente la incompatibilidad del ejercicio de dos actividades profesionales en las cuales uno está al lado de un elemento, es decir, el titular final de todo el derecho a la información, que es la ciudadanía, y el otro está más vinculado al ámbito de quienes son generadores de información. Entonces, por esa razón, también parte de los estudios de comunicación corporativa atienden a la denominación de la información como información de fuente cuando se refieren a la información de las empresas e instituciones. Bueno, pues les traigo también en este sentido un dato que a mí me ha producido bastante preocupación y que tiene que ver no solo con el hecho de que todas las universidades, desde luego también la mía, estamos embarcados ahora mismo en una tendencia en la que estas fronteras diluidas entre la profesión, una profesión que tiene que ver con libertades y derechos y otra profesión que tiene que ver con la búsqueda de rentabilidad y beneficios por parte de empresas y de instituciones, porque los beneficios pueden ser económicos, pero pueden ser también sociales, bueno, pues también se traslade a nuestros planes de estudio. Y cuando la Asociación de la Prensa de Madrid, que es la mayoritaria en nuestro país, realiza una encuesta entre periodistas, es anual, y todos los años genera información que es de enorme valor, y nos encontramos con que más de la mitad de los periodistas entrevistados entienden que la comunicación corporativa también se puede considerar periodismo, pues entiendo yo por mi parte que algo está sucediendo que está llevando también a una cierta perversión de todo lo que son los mecanismos de protección del sistema de libertades y de los derechos que tiene la ciudadanía a una información libre, ¿no? Entonces, yo creo que pocos datos como este del posicionamiento de los propios profesionales respecto a lo que es su identidad profesional es tan revelador de la crisis del periodismo en nuestros días y de cómo está impactando a su vez en el deterioro de la propia identidad del periodista. Es sintomático, en efecto, que haya tantos periodistas que aproximan periodismo y comunicación corporativa en abierta contradicción con las prevenciones al respecto reflejadas en muchos códigos deontológicos. Pero también es sintomático que el mercado no sea capaz de encontrar salidas y oportunidades laborales para quienes tienen precisamente una función que es entre las funciones en estos momentos quizá más críticamente necesarias en la sociedad contemporánea, ¿no? Que es precisamente la función de proteger las libertades de toda la ciudadanía. Entonces, me gustaría, concluyo ya con varias consideraciones de carácter general. En primer lugar, señalar que la profesión de periodista es posiblemente una de las que manifiestan mayor distancia, abismo, diría yo, entre la necesidad social que la demanda y la capacidad para resolver dicha necesidad social en términos de volumen, preparación y expectativas de un sector profesional exangüe, agotado, desmoralizado y cada vez más reducido. Y esta necesidad, expresada como un derecho a la información en tiempos en los que la manipulación y los procesos de desinformación adquieren proporciones industriales, exige profesionales capaces de filtrar, seleccionar, jerarquizar y comunicar información veraz sobre asuntos que afectan a nuestra vida en común. Y estos profesionales deben estar adecuadamente formados para la función que se les demanda. En tiempos de polarización y desconfianza en los medios, la formación universitaria de los profesionales es más relevante que nunca, reclamaba el decano de Ciencias de la Información en una tribuna publicada hace un par de meses en el diario El País. Es decir, un debate que en estos momentos forma parte también del corazón de la ciudadanía, ¿no? ¿Para qué? Pues para educar precisamente en el compromiso con la verdad, con la búsqueda de aquello que los ciudadanos y nuestros conciudadanos pues esperan, ¿no? Dicen, ¿qué verdad? Dice, pues no es la verdad que buscaron los grandes filósofos ni la que consume los esfuerzos y el tiempo de los científicos. Es una cita de Javier Darío Restrepo, un periodista colombiano, en su obra El zumbido y el moscardón. Nos referimos a la de un hecho cualquiera, el debate en torno a una nueva ley,
un evento deportivo político, el alza de las tarifas en los servicios públicos o en el transporte. Cualquiera de estos hechos anotado como tarea en la agenda del periodista implica trabajos como la recolección de datos, la consecución de entrevistas, el desplazamiento hacia los escenarios de los hechos y la redacción de cada noticia. Todo en busca de la verdad, de cada humilde episodio protagonizado por la verdad. Bueno, pues las universidades creo que no podemos estar ajenas a la necesidad de cubrir esta demanda social, porque si no corremos el riesgo que junto con la desaparición del perfil y de la función del periodismo, pues desaparezcan también parte de los sistemas de libertades que nos sostienen. Nada más, muchas gracias.